encuesta de expectativas económicas que realiza la consultora Exante y que reúne la opinión de los principales ejecutivos del país. Esta vez se realizó en un momento especial porque sucedió en medio del ciclo electoral. Esta singularidad la volvió interesante, particularmente porque permite ver señales sobre la valoración que hacen los empresarios del actual gobierno y también de las expectativas que tienen a futuro. Así que para ampliar todo esto vamos a recibir ahora a Tamara Yandi, economista y socia de la consultora Exante. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias a vos. Bien, Tamara, ¿qué valoración general haces en primera instancia de las respuestas que reúne esta encuesta? Bueno, a ver, esta es una encuesta que hacemos ya hace más de 10 años, entonces una cosa que está bueno del relevamiento es que tenemos una historia larga para calibrar qué cosas son normales, qué movimientos son bruscos y cuáles no. Te diría que a pesar de lo que mencionabas, de que fue una encuesta que se hizo con un panorama electoral todavía abierto, de hecho la cerramos antes de saber el resultado de la primera vuelta, estaba el tema del plebiscito en el medio, no hubo un movimiento muy brusco de expectativas. En el margen ahora podemos recorrer algunas respuestas, hubo cierto deterioro en lo que son las expectativas sobre la situación económica y el clima de inversiones para el próximo año, también en las expectativas sobre algunas variables referidas a la propia empresa, pero diría que no fue un giro grande de expectativas y además fue más bien un movimiento hacia juicios más bien neutros, no hacia respuestas negativas. O sea, hubo menos respuestas optimistas y más respuestas neutras. Eso es un poco la síntesis general. Y después hubo algunos aspectos en donde las evaluaciones siguieron siendo sumamente favorables. Y pongo el ejemplo de la pregunta que refiere a cómo evalúan el clima de negocios actualmente. Y ahí prácticamente el 90% de los consultados respondió que considera que el clima de negocios en Uruguay es bueno o muy bueno. Cuando uno mira eso en una perspectiva larga, y reitero, tenemos más de 10 años de historia, estos son de los registros máximos que hemos obtenido en esta encuesta. Hay una valoración alta que justamente pone que 8 de cada 10 empresarios coinciden en que tanto su empresa como la situación económica en general está mejor que en el año 2019. ¿Esto te parece que está ligado a una acción concreta que haya hecho el gobierno de la calle Pou o son cuestiones más ideológicas de coincidencia? No, a ver, podemos ir a eso ahora. Esta evaluación coincide también con una buena evaluación por parte de estos ejecutivos sobre la gestión del gobierno. Tiene que ver también, supongo, con una economía que en estos últimos años tuvo digamos, la salida de la pandemia, un crecimiento un poco más importante y bueno, con algunas cosas que se han estado moviendo en la agenda económica. Hay un reconocimiento acá en la encuesta, expectativas de inflación que han ido bajando, ¿no? De la mano del proceso de control de la inflación en la economía. Cuando preguntamos sobre cuáles son las áreas mejores, ¿cómo considera la gestión del gobierno en distintas áreas? Las áreas económicas en general son muy bien evaluadas, ¿no? Lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura, lo que tiene que ver con promoción de la inversión, lo que tiene que ver con la gestión de la inflación, todos esos son puntos altos. Eso no quita, reitero, que en el margen y respecto a la encuesta de abril, esta es una encuesta que nosotros hacemos 2 veces al año, en abril y en octubre, respecto a la encuesta de abril, hay cierto aflojamiento de las respuestas. Quería consultarte concretamente sobre este tema, ¿no? Sobre una de las preguntas que aparece en el informe es cómo evalúa la gestión del gobierno. En general, la aprobación es muy alta. Arranca el gobierno, o la primera evaluación de ustedes, con un 89% en octubre de 2020. Tiene una caída de 12 puntos a octubre de 2022 y después empieza a repuntar de nuevo y ahora la última aparece con 85% de aprobación. ¿Te acordás qué pasó en octubre de 2022 para que haya habido esa baja que después empieza a repuntar de nuevo? A ver, yo acá no soy politóloga, sí, no, sí. nosotros somos economistas. No, pero capaz que hay alguna respuesta. Ya voy, quería hacer esta introducción. Nosotros esta encuesta de expectativas la hacemos sobre todo para capturar las expectativas, en torno a cosas que mueven el ciclo de los negocios, ¿no? Inversiones, decisiones de las empresas, y obviamente el factor político está ahí, y por eso es que preguntamos sobre la evaluación del gobierno, por eso es que preguntamos sobre la evaluación de distintos frentes de la gestión del gobierno.
sería muy presuntuoso de mi parte ponerme a hacer evaluaciones sobre aspectos puramente políticos, pero sí estos ciclos coinciden en general con lo que en los relevamientos de opinión pública que hacen las encuestadoras, en general muestran cómo son los ciclos de aprobación de los gobiernos, ¿no? Más altos en el medio y también tienden a repuntar cuando están terminando, ¿no? Te lo preguntaba puntualmente por si había habido un hecho económico puntual o si hubiera habido respuestas que a vos te permitieran decir pasó esto y... Estuvimos en este periodo, digamos, un periodo de relativamente bajo crecimiento de la economía después de que fue el repunte inicial de la salida de la pandemia, y una economía que crece poco es una economía en donde pasan cosas con las expectativas como las que vemos en esta encuesta, ¿no? Empiezan a decaer las respuestas más optimistas y predominan más bien los juicios más bien neutros, ¿no? A ver, la encuesta tiene como 3 grandes capítulos, uno que refiere a la coyuntura y al clima de negocios, otro de la situación y las perspectivas para las empresas, digamos, de cada una de las personas consultadas, y otra que tiene que ver con la evaluación de la gestión del gobierno. Vos adelantabas algo vinculado a la coyuntura y el clima de negocios, destacabas, por ejemplo, que el clima de negocios está incluso en sus valores más altos desde que vienen midiendo. Hay, digamos, una relativa buena proporción de ejecutivos que espera una mejor situación económica para el próximo año, más allá que se viene moderando un poco en relación a las mediciones anteriores. Lo que llamaba la atención es que empeoró la percepción acerca del panorama para el clima de inversiones dentro de un año, porque ahí sí parece haber digamos, algo que se da de manera distinta, de que tenía un saldo positivo y lo tuvo durante básicamente todo el periodo de gobierno, y para el año que viene parece que el saldo empieza a dar negativo, más allá que en las últimas mediciones ya venía dando bajo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, de vuelta, lo que ha pasado es que decrece la proporción de respuestas optimistas, de personas que dicen el clima de inversiones va a mejorar, y predominan los juicios neutros, y estamos arriba del 70% de juicios neutros en esa respuesta. Eso no necesariamente es una mala noticia, es simplemente una expectativa de que las cosas dentro de un año van a estar más o menos igual que como están ahora, y así es que lo tenemos que leer. Es cierto que en realidad si uno hace el balance entre respuestas positivas y respuestas negativas y deja los neutros afuera, eso da ligeramente negativo, da -4, pero en realidad estamos considerando las colas que son relativamente pequeñas, y lo que hay en particular en esa pregunta es una parte del medio muy grande, mucha gente, mucho más de la mitad, que dice clima de inversiones más o menos igual dentro de un año. Ahí está, bien. Eso entonces no necesariamente es... A ver, como todo, uno querría ver en esta encuesta más expectativas pujantes, más expectativas y un predominio mucho mayor de empresarios diciendo voy a producir más, voy a invertir más, voy a contratar más trabajadores. Eso no es así. En general predominan muchos juicios neutros. En muchas respuestas el balance entre respuestas positivas y negativas está ajustado. En el que dijiste es negativo, pero hay muchas otras frentes en donde de hecho en el margen son un poco más los optimistas que los pesimistas. Pero la situación de estar atravesando un año electoral con las naturales incertidumbres que esto puede suponer, genera en los empresarios ser más precavidos a la hora de contestar, no ser tan arriesgados con vislumbrar un año entrante. A ver, acá creo que la interpretación general que nosotros hacemos de estos resultados es que hay una expectativa de razonable continuidad en los principales lineamientos de política económica, y me refiero a los principales, no digo que sea lo mismo el panorama económico gane quien gane, pero en términos de cuidado del frente de inflación, vigilancia de que la dinámica de la deuda pública no se salga de control, como todos los temas que hacen al cuidado del grado inversor, ¿no? Creo que esos temas hay razonable confianza de que va a haber continuidad. Aparecen sí digamos, algunas inquietudes cuando preguntamos qué espera que suceda con la política económica el próximo año. De vuelta, el 60% dice más o menos igual, pero después son un poco más los que esperan un leve deterioro que los que esperan una mejora, ¿no? Entonces,
De vuelta, sí, hay un clima de incertidumbre, de sí. saber qué va a pasar. Por supuesto que tenemos que tener el resultado de la segunda vuelta, pero sobre todo los anuncios que se hagan en materia económica luego del resultado. Esas son cosas que pueden incidir en el clima de expectativas, pero no diría que acá hay como que se transpira de esta encuesta como una particular tensión respecto al resultado electoral. De hecho, sí, esta encuesta nosotros la hacemos desde el 2010, con lo cual tuvimos varios ciclos de cambio de gobierno y los resultados que tuvimos en esta encuesta de octubre no son tan distintos a las anteriores, digamos, en cuanto a variabilidad, sí en nivel, pero no en cuanto a variabilidad. Pero en eso que vos decís es algo bien llamativo, porque cuando se evalúa la situación económica dentro de un año, ¿no? El 69% contesta que le parece que va a estar igual, o sea que no va a haber cambios significativos, solamente un 22 piensa que va a estar mejor y solo un 9 que va a ser peor, pase lo que pase, sea el gobierno que sea, ¿no? Es una señal como de, bueno, tranquilidad, de ver, ahí va. Después, vinculado al tema de la situación y las perspectivas para las empresas, ¿hay algo que les haya llamado la atención particularmente? A ver, ahí de vuelta, bastantes juicios neutros, pero en general, en lo relativo a la empresa, las expectativas son mejores que respecto a la situación económica en general. Esto es como un pequeño sesgo que sistemáticamente hemos recogido en muchos momentos de esta encuesta, que es, bueno, el panorama económico lo veo como con ciertas incertidumbres. Cuando preguntamos sobre la propia empresa, las respuestas son un poco mejores. Y pongo un ejemplo. Cuando preguntamos cómo va a ser la situación general de la empresa del que responde dentro de un año, la mayoría dicen más o menos igual, el 50% son un poquito más del 50%, pero después hay un 44% que dice voy a estar mejor, cuando en realidad sobre la situación económica el porcentaje que dice va a estar mejor era 22, lo dijiste vos recién, entonces es el doble, ¿no? 44% piensa que su empresa va a estar mejor, no necesariamente es tan optimista respecto a la situación económica. Cuando bajamos a... ¿Ese cambio en el comportamiento, por qué podría ser? Eso en general es como que se percibe que las variables que uno tiene bajo control, ¿no? Tienen una visión más positiva que respecto a la situación general. Cuando vamos a preguntas más concretas, ¿no? ¿Qué piensa que va a pasar con la inversión en su empresa? Ahí las respuestas siguen siendo favorables. De vuelta, uno querría ver porcentajes más altos, pero el 45% dice que la inversión en su empresa va a ser mayor que la que fue este año, menos de 10% de respuestas negativas. En algunos de esos casos, inversiones o para realizar o ya realizadas para sustituir eventualmente personal o automatizar procesos. Pero después tenemos una pregunta que refiere a cómo piensa que va a evolucionar el empleo en su empresa y ahí las respuestas son más cautas, 65% dice más o menos la misma gente, pero después son más los que dicen que van a aumentar su dotación de personal, son 24%, que los que dicen que van a reducir la dotación de personal. Y eso, si bien uno puede decir, bueno, pero 24% de las grandes empresas no es poco, que haya solo un cuarto pensando en contratar más. Y la verdad es que cuando nosotros miramos la diferencia ahí, ¿no?, entre los que piensan contratar más y los que piensan achicarse, ese es un buen termómetro después de lo que termina pasando con el empleo en la economía. Y en este caso da positivo. Entre el 2014 y el 2019 ese saldo neto daba sistemáticamente negativo. Eran más los que respondían estoy pensando en achicar la plantilla de personal que los que decían estoy pensando en contratar más. Y el empleo en Uruguay efectivamente así pasó, caía en ese periodo. Venimos de un año y medio, 2 años de bastante creación de empleo, entonces que el saldo neto de respuestas en materia de empleo siga siendo positivo, nos parece un resultado favorable en ese aspecto. Muy interesante. Tamara Yandi, economista y socia de la consultora Exante, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes Tamara. por la invitación. Muy bien, tenemos que hacer una tanda antes.